Muy bien, pues buena noche, bienvenidos todos a todas a nuestra clase de integración de expediente clínico en consejería en adicciones, nuestra clase número 5. Adelante, Oliverio, buena noche. Mm, no te escucho, Oliverio, no sé si sea yo. Sí, Los profesora, demás, lo que pasa es que este, donde estando estoy en el grupo, voy manejando y está una lluvia muy fuerte, por eso es que casi no agarra mucho la señal, pero voy a estar en la clase. muy bien, de acuerdo. Sí, no te preocupes, con mucho cuidado, maneja con precaución. Gracias Sí, gracias, por profesora. avisar. Gracias a ti por avisar. Muy bien, pues buena noche a todos. Vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Antes de continuar, quisiera preguntarles si, cómo les ha ido con la aplicación de tamizajes, cómo les está yendo con las sesiones de consejería. He estado revisando sus notas de evolución y he encontrado algunas observaciones que les voy a estar haciendo llegar por medio de la plataforma. Entonces, es importante que por favor ustedes estén al pendiente de las notificaciones que les llegan a través de su correo electrónico o a través de Classroom para que puedan atender a las observaciones que se les estarán generando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, no sé, referente al proceso que ustedes están llevando a cabo, cómo se han sentido, sobre todo con este acompañamiento. ¿Alguien le gustaría compartirlo? Adelante, Marcos, buena noche. Muy buenas noches, profesora. Mire, la verdad eso de lo del tamizaje, yo realmente ahorita no lo he hecho. De hecho, lo voy a empezar a aplicar mañana, pero pues, yo siento que va a ser, bueno, no se nos va a complicar tanto porque de hecho ya lo realizamos, pero a nosotros mismos. Ahora vamos a estar como quien dice, Exacto. haciéndolo con alguien o con un usuario. Ajá, Y exactamente. igual sobre las notas de evolución, mire, yo tampoco, bueno, no se ha complicado mucho, ¿verdad? Porque, o sea, ya desde aquí, antes, aquí lo que es los consejeros nos habían dicho, o sea, desde que empezamos a estudiar nos dijeron, agárrense o péguense a nosotros para cuando les pidan esas notas, ya ustedes ya más o menos se vayan dando una idea cómo hacerlo. Entonces, por eso casi no se nos ha complicado mucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo te has sentido en consejería, en el acompañamiento? ¿Qué nos puedes compartir? Pues muy bien, ¿no? Porque, o sea, de ahí me estoy dando, o sea, me ha gustado porque me estoy, como quien dice, intentando aprender más para cuando ahora sí, el día que sea realmente trabajar con un usuario, ya tenga una idea cómo se va a ir trabajando con él. Es algo que sí me ha gustado mucho. Excelente. Muy bien, muchas gracias por compartirlo, Marcos. ¿Alguien más le gustaría compartir un poco? Todos ya están en su proceso de prácticas, ¿verdad? Ya no tengo a nadie aún en que no haya iniciado las prácticas. ¿Alguien más le gustaría participar, compartirnos? Adelante, Misael. Hola, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, gracias por Pues sí, participar. Adelante. es una experiencia nueva. No sé, yo justamente hace rato me estaba dando cuenta que pues también hay varias cosas que me aplico a mí mismo de ahí, de todos los test.
O algunas otras cosas pues me quedan claras ya al momento que las estoy aplicando con alguien más. Entonces, pues no sé, luego hasta le digo, oye, ¿y cómo viste esto? ¿Qué entendiste? O ya cuando hacemos así como que el resumen hasta el momento y a ver si nada más lo vi yo o él vio otra cosa que yo no, no sé. Pero sí es un proceso interesante ya estar haciendo las prácticas. Eh, pues sí, ya lo estamos haciendo prácticamente por ciertamente real, porque pues es un paciente, un usuario, y pues las pruebas son oficiales, son avaladas y pues ya, me acuerdo mucho de las que me llegaron a hacer a mí en un proceso de internamiento y a veces el consejero, a veces más el psicólogo en ese entonces, pero pues caigo en cuenta de varias cosas. Cada día se aprende algo, algo nuevo. Esa es mi experiencia, maestra. Muy bien, muchísimas gracias por compartirlo, Misael. Sí, es importante sobre todo esta compartición de información. En estos momentos, pues quizá nos sirve como para orientarnos un poco, ¿no? Más adelante ustedes se van a dar cuenta la relevancia que tiene esto, la funcionalidad precisamente de un equipo multidisciplinario y el por qué es necesario trabajar en conjunto con otros profesionales, ¿no? Porque efectivamente pueden tener una visión, ¿no? Inclusive, pues ya entre profesionales diagnósticos, pronósticos, ¿no? Perspectivas completamente distintas, que justo el objetivo es que se pueda implementar un tratamiento que esté adecuado, que esté diseñado principalmente para cubrir las necesidades presentes en el usuario y la usuaria con la que estemos o con el que estemos trabajando en ese momento, ¿no? Vamos a hacer como este enlace de información para poder atender las áreas presentes y, por supuesto, pues pueda haber un resultado con mayor efectividad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Misael. Igual, cualquier duda, con gusto estamos al pendiente. Julio César, buenas noches. Habías levantado tu manita. Hola, buenas noches, profesora. Este, de- bueno, el empezar a acercarme más a los usuarios, pues me ha ayudado más a conocerlos, la verdad. Creo que me ha ayudado mucho en este aspecto porque yo estuve en esta clínica, estuve interno y pues al último tenía yo una idea errónea, ¿no? Porque pensamos que la cura la tenemos nosotros cuando lo que he aprendido aquí es que la consejería se trata simplemente de acompañar a la persona sin forzarla, porque no el método que me funcionó a mí, le tiene que funcionar a la persona a la que estamos acompañando. Entonces, pues he tratado de aplicar parte de lo que aprendí en las sesiones, en las clases pasadas, y sí he tenido han respondido bien los usuarios, las personas con las que estoy trabajando, aunque sí me ha llevado un poquito de tiempo en la aplicación de esto, de los tamizajes. Entonces, me he centrado más en eso, en lo de aplicar el tamizaje y como es una regla que tenemos que simplemente estar con ellos una hora, no se puede más tiempo, ¿no? Entonces, pues sí me he llevado las dos sesiones en este tema, por ejemplo, en el anterior me llevé prácticamente las dos sesiones aplicándoles el tamizaje. Aún voy a todavía a darle otra repasada para poder de subirlo ahora ya, pues ya ha respondido todo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí he aprendido bastantes cosas en este camino y me ha gustado, me gusta. Muy bien, gracias por compartirlo, Julio. Sí, bueno, en esta etapa quizás se pueda mostrar un poco más complejo la aplicación de tamizajes porque no estamos tan familiarizados quizá con estos formatos, ¿no? Pero conforme nosotros nos vayamos familiarizando, pues la aplicación va a ir siendo un poco más quizás sencilla para nosotros. Em, pues cada entrevista va a ser completamente distinta
porque los usuarios, ¿no? Son completamente distintos, o sea, van a haber casos que puedan resultar un poco más accesibles, ¿no? O van a haber casos en los que puede que inclusive haya mucha resistencia sobre el acompañamiento y usuarios que pues ni siquiera eh, nos permitan, ¿no? Llevar a cabo esta función, esta actividad, pero pues poco a poco, ¿no? No es imposible tampoco, hay que ir también adecuando nuestros procesos, hay que ir encontrando nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Alguna observación que se genere dentro del proceso para que nosotros también pues vayamos mejorando la técnica, vayamos adecuando nuestros procesos, ¿no? Ir modificando qué sí, qué no, qué puedo implementar, ¿no? De una forma en la que, por supuesto, no tenga nada que ver en absoluto con nosotros, sino con nuestros usuarios, ¿no? Igual si por ahí surge algún tema de transferencia, contratransferencia, es importante que nosotros también lo identifiquemos para que no afectemos ese acompañamiento, ¿no? Sino recordar que ese proceso que se está llevando en este acompañamiento, pues no se trata de nuestra historia, ¿no? Porque en ocasiones, no sé, a lo mejor y nosotros terminamos hablando más en la sesión que darles la oportunidad a los usuarios de que ellos hablen, ¿no? De que ellos nos comuniquen su sentir. Entonces, por ahí, si llega a haber algún tema que ustedes puedan darse cuenta, es importante pues identificarlo y que nosotros mismos, si estamos en un proceso de acompañamiento, ya sea de consejería, de psicología, algún apadrinamiento, a lo mejor podamos hablarlo en nuestro espacio para que no vaya a haber ningún tema ya en sesión. ¿De acuerdo? Sí, Muy claro. bien, De entonces, hecho, ajá, adelante. sí, de hecho yo les estoy dando 45 minutos para aplicar el tamizaje y he tratado de tomarme 15 minutos para que ellos expresen cómo se sienten actualmente, para que les expresen también cómo van, cómo les va pareciendo el internamiento, todo eso, pues trato también de que ellos expresen, no simplemente centrarme en hacer la tarea y también trato de que ellos también, pues, escucharlos más que nada, como lo menciona usted. Ujú. Sí, Sí, exacto. Sí, bueno, ya dependiendo de cómo se vaya dando las sesiones, como van a ir a lo mejor checando los tiempos, ¿no? Digo, no necesariamente es que se tenga un tiempo estimado y que efectivamente en ese tiempo se tenga que cumplir, sino de acuerdo a cómo se vaya dando la sesión, cómo se vaya mostrando el usuario, ir también pues dándole ese espacio para escucharlos, ¿no? Que digo, ahorita a lo mejor y pueden haber todavía muchas dudas y qué sigue y ahora qué hago, ¿no? Ahora qué le pregunto si ya le pregunté eso la sesión anterior. Entonces, no se trata como de que siempre haya algo que preguntar, ¿no? O alguna postura que seguir, sino que el acompañamiento tiene que ser genuino, ¿no? Cuando tú conectas justo con esta persona, con otra persona, de manera o en el acompañamiento, eh, no se va a tratar como para que tú en ese momento tengas que enseñarle algo, ¿no? Sino que pueda hacer ese apoyo para que el mismo usuario tenga la capacidad o desarrolle la capacidad de irse descubriendo, de irse pensando, de ir como entrelazando, ¿no? Pero ustedes ya poco a poco pues lo van a ir como, o lo van a ir encontrando, se van a ir como dando cuenta de cómo llevar a cabo estos acompañamientos. Por eso es muy importante que desde el inicio tratemos de generar un buen rapport para que no haya temas en cuanto a que no hay confianza o se sienten desconfianza, ¿no? Que no tenga no establezcamos ese vínculo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, en estas últimas clases que ustedes, en estas últimas materias que ustedes están cursando, en las materias prácticas, pueden irse dando cuenta de todo lo que
aprendieron en las materias previas, tanto en EBDP como en IPA, como en EPTA, ¿no? Que es el momento justo de llevar a cabo todo o de poner en práctica todos estos conocimientos teóricos, ¿no? La teoría, llevarla a la práctica, podemos encontrar que la teoría no es lo mismo a la práctica, ¿no? Sino que van a haber formas en las que pues vamos a tener que ir como ya les decía hace un momento, ir adecuando, ir modificando, pero siempre pues tratar como de tener este conocimiento teórico de base, ¿no? Poder justo nosotros apoyarnos en toda esta información para que pues el resultado sea efectivo, ¿no? Que podamos tener un resultado efectivo. Muy bien, entonces, bueno, si no hay alguna cuestión en cuanto al acompañamiento, en cuanto a las notas de evolución, la fecha límite para la aplicación de tamizajes o para la entrega de esta actividad, quedamos que iba a ser el día 12 de diciembre, entonces todavía tenemos, es 8, tenemos 4 días más para realizar la entrega de esta actividad. Entonces, para que ustedes también lo tengan presente y no nos gane el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar el siguiente entregable que se trata de la planeación individual del tratamiento con el usuario. Antes de que revisemos este entregable, quisiera compartirles un poco sobre la estructura de este acompañamiento para que ustedes puedan identificar en qué etapa nos encontramos y por supuesto cuál es la siguiente, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Ok. ¿Y a quién tenemos por aquí? Wendy, buena noche. ¿Nos puedes apoyar con la lectura, por favor? Claro. ¿Qué es una etapa o fase del tratamiento en el proceso de rehabilitación en adicciones? El concepto de etapa tiene su origen en el vocablo francés etape y hace referencia a una porción del camino de un trayecto específicamente recorrido. En el tratamiento de adicciones realmente no es fácil protocolizar las fases del tratamiento con tiempos concretos, no obstante la duración media del tiempo depende del proceso y las fases establecidas con un seguimiento que recomendamos se lleve a cabo durante toda la vida. Las etapas propuestas 0 a 4 surgen de los manuales de consejería, no dicha propiamente, pero sí dilucidas para poder orientar la capacitación de los consejeros en adicciones. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ya como lo decía su compañera Wendy, el concepto de etapa tiene su origen en el vocablo francés y hace referencia a una porción del camino de un trayecto específicamente recorrido. Entonces, aquí en el tratamiento de adicciones no se protocolizan las fases con tiempos concretos, porque hay, el manual propone cuatro fases y 4 etapas. Entonces, dentro de las etapas vamos a poder encontrar, a ver, permítanme un momento, les voy a compartir. Aquí tenemos justo la estructura del tratamiento, ¿no? En las etapas vamos a encontrar la estructura del tratamiento
Pero es importante que no confundamos las etapas con las fases, porque las fases se van a aplicar dentro de las etapas. Según lo expuesto con anterioridad conforme a las fases, en un momento vamos a revisar cuáles son. Se proponen las siguientes 4 etapas. No debemos confundirlas, ya que las fases son muy generales y pueden ser cambiantes conforme al diagnóstico clínico, y las etapas son específicas, no se pueden modificar. Es decir, son un proceso a seguir, como ya les mencionaba, es la estructura del tratamiento, ¿no? En el proceso de consejería está dividido en 4 fases importantes, 4 etapas, perdón, importantes para la rehabilitación, que la etapa número 1 fue la que ya realizamos, el inicio de la valoración general del usuario, en donde se van a aplicar o se están aplicando tamizajes, instrumentos, cuestionarios, entrevistas para conocer el estado actual de salud tanto psicológico como físico de los usuarios que estamos acompañando. La siguiente etapa es la etapa en la que se inicia el tratamiento, ya sea residencial o ambulatorio. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de tratamiento requiere el usuario? Justo con los resultados de la valoración, porque vamos a identificar qué tipo qué nivel de riesgo está presente, qué tipo de trastornos, qué consecuencias, los patrones de consumo, periodicidad, cantidad, formas en las que está ingiriendo las sustancias el usuario, la usuaria en acompañamiento. La siguiente etapa es la preparación para el egreso del centro de rehabilitación, que es la etapa número 3, y posteriormente sigue la etapa número 4. Nosotros en este momento nos encontramos en la etapa número 2, en la que dentro de la materia, porque puede que sus usuarios ya en este acompañamiento real, ¿no? En el tratamiento que ya llevan dentro de la clínica, se encuentren en una etapa distinta por el tiempo que ya llevan, ¿no? En el establecimiento. Pero si trabajáramos todos con usuarios que acaban de llegar a la clínica, ¿no? Y que apenas estamos aplicándole esta etapa de valoración para determinar qué tipo de tratamiento es el que requiere, entonces podríamos aplicar esto teórico en la práctica real, ¿no? Entonces, como ya algunos de sus compañeros lo decían, quizá porque tienen alguna relación en el centro, porque están dando servicio, están haciendo servicio, ya están colaborando o trabajando en la clínica, o están en este proceso también en el tratamiento, tienen acceso a todo este material o ya están acompañando, inclusive previo a la formación, ya habían acompañado a usuarios, pues se pueden dar cuenta justo de cómo se lleva a cabo desde un inicio el ingreso de un usuario, ¿no? Desde que a lo mejor tienen que ir a recogerlo, van por él, hacer el traslado, cuando llega a la clínica, qué es lo que se hace, si el médico lo valora, si se tiene que aislar porque llegó bajo el efecto de las sustancias, ¿no? Llegó en consumo. Entonces, todos los casos van a ser completamente distintos. En algunos, pues, puede ser muy similar, pero eso no quiere decir que vayamos a tener el mismo resultado, ¿no? Sino que vamos a ir aplicando estas etapas. Por eso es importante mantener siempre la estructura para siempre saber qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer en este momento, en el presente, y qué es lo que sigue. Entonces, ya que nosotros nos basamos justo o ya tenemos la estructura, vamos a poder ir definiendo cuánto tiempo es necesario que el usuario se quede en el establecimiento. Entonces, por ley, lo permitido, lo mínimo son 3 meses, ¿no? Pero no significa que los tratamientos, todos los tratamientos, tengan que ser igual.
¿no? La duración tenga que ser la misma. Esto se va a ir estableciendo dependiendo de las necesidades presentes en los usuarios también. Entonces, la propuesta que hace el manual del consejero en cuanto a los tiempos es la siguiente. De 15 a 30 días, la primera etapa se aplica aproximadamente, ¿no? Que hablamos de un mes, que es la etapa justo de la valoración. Porque, como ya les mencionaba, el usuario llega bajo el consumo de la sustancia, no cuenta con las capacidades para poder responder a todo el cuestionamiento, a todas las entrevistas, sigue bajo el efecto de la sustancia, ¿no? A lo mejor está presente un cuadro de delirio, ¿no? De psicosis, dependiendo del caso, pues se puede llevar a cabo dentro de los primeros 15 a 30 días. La siguiente etapa, que es la etapa ya de intervención en donde se determina qué tratamiento va a llevar a cabo, hablamos de un tratamiento residencial, por ejemplo, se realizaría de 90 a 180 días aproximadamente. La etapa de preparación para el egreso del establecimiento se inicia de un periodo previo al egreso de 15 a 30 días y la etapa de seguimiento, la etapa de mantenimiento se lleva a cabo en un periodo aproximado de 12 meses. Entonces, estamos hablando que aproximadamente son 12, 18, 19, 20, de 20 a 24 meses estaría llevándose a cabo un tratamiento de adicciones con base a la propuesta que nos hacen los manuales de consejería. Los tiempos ya se van a ir definiendo, se van a ir determinando con base a las necesidades. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fases que se aplican justo dentro de esta estructura, ¿no? ¿Cuáles son las fases que se van a trabajar? De acuerdo a la norma 028, es el conjunto de estrategias, programas y acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o en su caso la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas. Reducir los riesgos, reducir los daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias, abatir padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de las sustancias. Entonces, para lograr este objetivo, pues el proceso se compone de de las siguientes fases. La fase número 1 es la fase de desintoxicación, en la cual se lleva el proceso, perdón, con soporte de medicación y supervisión médica, que se utiliza para cesar el consumo de drogas y evitar el síndrome de abstinencia. Esto se lleva a cabo en un tratamiento hospitalario en donde se va a brindar supervisión médica y de seguridad a usuarios que requieran de un control físico o psiquiátrico de una forma intensiva. Se considera aplicar en casos en los que el usuario está en situación de salud delicada o representa un riesgo o representa un peligro para sí mismo o para el personal, ¿no? Son aquellos casos en los que, como ya mencionábamos, pueden llegar a estar dentro de un cuadro de psicosis, por ejemplo, hay algunos otros trastornos presentes, ¿no? Algunas enfermedades mentales presentes, patologías duales inclusive, en los cuales se considera que puedan llegar a ser un peligro para sí mismos o para terceras personas y se requiere atender de una forma clínica, ¿no? Médica clínica. Entonces, cuando tenemos estos casos, pues si el médico se encuentra en la valoración o algún psiquiatra, se puede hacer la sugerencia y, por supuesto, si la clínica cuenta con tanto los recursos, este,
en infraestructura, ¿no? En recursos instrumentales, en plantilla a lo mejor, ¿no? Del equipo multidisciplinario que pueda ofrecer la atención, se le brinda dentro de la clínica o en determinado momento que se considere que no se cuenta con, se pueda hacer una referencia, ¿no? Se pueda enviar a otro modelo de atención. La siguiente fase es la fase de deshabituación. Esta fase podemos nosotros encontrarla ya en la segunda etapa del tratamiento, en donde se va a comenzar a trabajar en conjunto para sustituir hábitos y actitudes alterados, ¿no? En esta etapa del tratamiento, cuando ya se determinó qué tipo de tratamiento va a llevar a cabo, si en una modalidad residencial o ambulatoria, se comienzan, perdón, a establecer objetivos, metas sobre el acompañamiento, pero no solo sobre el acompañamiento, sino en general de todo el tratamiento. Entonces se comienza a deshabituar utilizando, por ejemplo, el tiempo libre para platicar con amigos que no consumen con los usuarios hablando ya en una modalidad de ayuda mutua, ¿no? Hacer ejercicio, leer, descansar en lugar de consumir. Se intercambian hábitos asociados al consumo para evitar que se presenten recaídas y se sustituyen por hábitos saludables. Entonces la persona comienza a procurar su bienestar y de esa manera pues se va alejando del consumo, ¿no? ¿Qué es lo que implementan en los centros de rehabilitación? Las actividades, por ejemplo, el ejercicio, talleres de lectura, inclusive los ponen a hacer algún otro tipo de actividades que tienen que ver más con el mantenimiento quizá del establecimiento, ¿no? O les asignan funciones dentro de la clínica que a lo mejor los colocan en el área de cocina, los colocan, no sé, en otro tipo de talleres, ¿no? La siguiente fase es la fase de rehabilitación. Es interesante porque muchos creemos que el ingresar a la clínica y el finalizar con un periodo de un tratamiento, ¿no? Permanecer un tiempo en la clínica y egresar, significa que ya nos hemos rehabilitado, ¿no? Por ahí se tiene esta creencia de que si yo termino mi tratamiento en la clínica, ya me rehabilité. Y es interesante porque este modelo no lo propone, no lo muestra, la rehabilitación no la muestra, ¿no? Como el egreso de un tratamiento, sino es un proceso mucho más complejo, más profundo que el solo terminar el periodo, ¿no? Llegar o concluir con el periodo establecido. La rehabilitación implica recuperar habilidades afectadas a consecuencia del consumo. La principal herramienta es la consejería, que se complementa con estrategias para controlar impulsos, para reducir ansiedad, para mejorar en habilidades para la vida. La rehabilitación en modalidad residencial hace referencia a un ambiente libre de disponibilidad y consumo de drogas. En estas condiciones hay un ambiente estructurado, un ambiente planeado de actividades y trabajo terapéutico y en el que a través de la convivencia e influencia entre usuarios, cada persona va aprendiendo normas sociales y va aprendiendo a desarrollar habilidades para aprender a funcionar y enfrentar la vida diaria alejada del consumo. Pensamiento crítico, por ejemplo, responsabilidad afectiva, entre otras, ¿no? Vamos justo modificando inclusive, ya, además de los hábitos, que ya lo veíamos en una fase anterior, inclusive pensamientos, la forma en la que nosotros nos relacionamos con los otros,
es como va a ir teniendo efecto, ¿no? Por eso les decía, es un proceso mucho más profundo, porque en la medida de que tú te vayas pensando, analizando, el quizá vayas cambiando estos hábitos, tu pensamiento se va a ir modificando. Ya no solamente va a ser como algo que tengas ya predeterminado, ¿no? Que algo que ya tengas establecido. Por ejemplo, que en la clínica, no sé, supongamos que el horario es de, no sé, a las 6 de la mañana, ¿no? Todos se tienen que despertar a las 6 de la mañana y lo primero que tienen que hacer es a lo mejor sacudir las camas, limpiar las habitaciones, posteriormente bajar al desayunador. Después a las 10 de la mañana comienza la actividad de lectura, posteriormente tienes que, no sé, apoyar, ¿no? Al personal del establecimiento, o sea, ya tienen como una dinámica establecida, ¿no? Y es algo que sí o sí tienes que cumplir, porque mientras estés en el establecimiento, pues sí, hay que seguir reglas, ¿no? Hay que cumplir con normas, hay que seguir normas, pero ¿qué pasa cuando sales de la clínica? Cuando llegas a un espacio, a tu espacio, a tu casa, a lo mejor que no se lleva la misma dinámica, pues aquí se rompe completamente. Y puede que tú las vayas a implementar, pero todo va a depender de tu sentir, de tu pensar, de que si estás en la clínica cumpliendo por cumplir, evidentemente no va a haber un efecto interno, porque tiene que ir mucho más allá del solo cumplir. Porque, ¿qué va a pasar cuando cumplas con el tiempo establecido y salgas de la clínica y regreses al mismo círculo y regreses al mismo espacio y regreses, o sea, a la realidad? Va a surgir una recaída. Entonces, por eso es importante que tratemos que siempre dentro de los acompañamientos busquemos que lo que se va trabajando dentro de ese espacio pueda tener siempre una reflexión, podamos apoyarles, acompañarles a que los mismos usuarios puedan crear una reflexión sobre lo que están viviendo, sobre cómo se están sintiendo en esos momentos, qué es lo que han ido aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que han ido descubriendo? Y entonces si esto pueda tener un efecto en la conducta, en general, ¿no? Se va a ir mostrando. Y es cuando podemos hablar de la rehabilitación, de la verdadera rehabilitación. La última fase es la fase de reinserción. Para la reinserción, a lo largo del proceso de tratamiento y sobre todo al final, el equipo terapéutico acompaña y prepara al usuario para regresar a su entorno. Se debe de dar seguimiento hasta alcanzar su objetivo plenamente. Para esto debe considerarse la incorporación al mercado laboral de manera progresiva, así como la inserción al plano económico para integrarse a una sociedad de consumo derivado de su aprendizaje para establecer prioridades y administración del gasto. Entonces, esta fase de reinserciones es muy importante porque aquí también vamos a trabajar la prevención de recaídas. ¿Cómo mantenernos en una etapa de mantenimiento? Hablando del modelo Prochaska. ¿Cómo dar ese mantenimiento para que no haya una recaída? Pero también si la hay, que tengamos un plan de acción, porque no todo está perdido. A veces y muchas veces vemos la recaída como un fracaso, pero la realidad es que no, la recaída es justo para que podamos
ver qué es lo que hace falta. ¿Qué puedo mejorar? Muy bien, entonces, bueno, estas propuestas las tenemos disponibles, toda esta información referente a los manuales de consejería en los tomos. En el tomo, en su versión número 1, nos habla sobre todos los aspectos teóricos y el tomo número 2 sobre todos los aspectos prácticos. Ya en algún momento, en alguna clase, recuerdo que les había compartido sobre un poco sobre estos tomos, en donde los podemos encontrar en nuestra plataforma. Entonces, tenemos material cargado, material de apoyo. Si me voy a trabajo en clase, en la parte inferior del aula se encuentra la biblioteca. Aquí tenemos referencias sobre cómo se ordena el expediente clínico. Mm, aquí. Cómo se ordena el expediente clínico, qué documentos. No, bueno, cómo se ordena el expediente clínico, qué documentos se integran. Regálenme un segundito, por favor. Listo, muchísimas gracias. Una disculpa. Muy bien, entonces, así como les decía, tenemos material cargado que es de apoyo para que ustedes lo tengan disponible, pueden descargarlos, todos están en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar con facilidad. Entonces, tenemos también el manual de procedimiento SISBEA, que de hecho el orden del expediente clínico que acabamos de ver hace un momento en formato PDF es una propuesta del SISBEA. Esto es aplicable en algunos estados de la República. Todo va a depender de el estado en el que ejerza, en el que esté activo el SISBEA, ¿no? Podemos revisar el manual. Aquí nos habla justo de el formato. En muchos estados ya están aplicando un formato que Sisbea les está proporcionando y esto es para generar estadísticas. Es informativo. Es información que tienen que recolectar y que tienen que incorporar al expediente clínico porque Sisbea también está llevando a cabo una, una verificación en el establecimiento.
Aquí están, ¿no? Estos son los formatos que el CISBEA les está proporcionando, que también se integran en el expediente y que igual son pues fichas de datos básicamente, ¿no? Son instrumentos para aplicarse dentro de una entrevista. Trae datos de identidad, fecha de nacimiento, edad, fecha de ingreso, si es su nacionalidad, país de origen, en lo laboral, si desarrolla alguna actividad, la escolaridad, ¿no? Son entrevistas que se van a ir aplicando. Mm, aquí está. Tenemos el tomo número 1, que es lo teórico. Está dividido en 3 partes. Son alrededor de 500 páginas, ¿no? Esta primera parte trae 110 páginas, pero aquí podemos encontrar, pues, muchísima información, ¿no? Revisamos el índice únicamente, ya ustedes, si tienen la oportunidad de descargarlo, de leerlo, de tenerlo disponible para que ustedes también puedan obtener más información. Nos habla sobre qué es la consejería en adicciones en México, cuáles son los servicios de tratamiento de las adicciones, el programa mexicano de capacitación, evaluación y evaluación de consejería en adicciones, el estándar de competencias, proceso para la obtención del certificado, conceptos generales en adicciones, qué es el tabaco, el alcohol, otras drogas, abuso, dependencia de drogas, salud mental, violencia, el marco normativo, cómo se lleva a cabo la consejería individual, cuáles son las funciones del consejero, plan de consejería, sesiones de consejería, cómo desarrollar la consejería grupal, cuáles son las características de la consejería grupal. Entonces, como pueden ver, es muy amplio, ¿no? Y esta solo es la primera parte, el proceso de consejería, cómo se lleva a cabo, ¿no? El proceso de cambio, que este es el modelo Prochaska de Clemente, y el tomo número 2 es lo práctico. Entonces aquí vamos a encontrar todos los formatos que hemos estado aplicando. Instructivos. Aquí está. Documentos requeridos según el tipo de ingreso a establecimientos, consentimientos informados, notificación al Ministerio Público, análisis de consecuencias para la toma de decisiones, entre otros. Son todos los formatos en sí que se deben de integrar al expediente. Hojas de observación, encuadre de la consejería, inicio de sesiones de consejería, desarrollo de sesiones, notas de evolución, observación, conclusión de sesiones de consejería, hojas de observación de escucha activa, retroalimentaciones. Entonces, como pueden ver, los formatos que hemos estado revisando no son los únicos que se integran al expediente, sino hay más, ¿no? En realidad el expediente clínico que nosotros estamos revisando es muy corto, ¿no? Aunque son muchas páginas, podríamos pensar que es muy grande, es muy amplio, pero la realidad es que no, solamente son como formatos que vienen propuestos por el estándar de competencias, pero en realidad hay muchísimo más. Entonces, esto lo pueden revisar en los manuales, precisamente.
¿no? Si ustedes desean ir implementando nuevos procesos dentro de la clínica, se pueden apoyar, por supuesto, de todo este material. Muy bien. Entonces, bueno, ya que revisamos estas fases y estas etapas dentro del tratamiento, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? Adelante, José Arturo. Les comentaba que todo bien. Todo bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues les voy a compartir pantalla ahora sí del entregable que vamos a revisar, porque pasamos a la siguiente etapa, por supuesto también a la siguiente fase. Y les comparto pantalla. Muy bien. Entonces, tenemos la planeación individual del tratamiento con el usuario. Los documentos que integrarán este entregable son, en la fase de tratamiento individual, el plan de consejería individual, nota de evolución de la consejería individual, el plan de vida y el plan de prevención de recaídas. En el plan de consejería individual, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, maestra, sí, maestra. Perfecto, muy bien. Bueno, todos los datos de identidad ya saben que se deben de colocar. Entonces, bueno, como parte del tratamiento se realiza un trabajo individual con cada uno para ir identificando las metas y los objetivos terapéuticos y así podamos priorizar las áreas específicas de la vida del usuario en específico que debe de ser atendido con base en las condiciones y también las características que se obtuvieron con la aplicación de todos los instrumentos, ¿no? Con la etapa de la valoración. Entonces, en la consejería, pues es indispensable trabajar junto con el usuario en el diseño y en el desarrollo del plan de consejería. Entonces, esto se va a hacer con cada usuario, ¿no? Con cada individuo de forma individual, como está establecido. Y vamos a ir definiendo, pues, cuáles son las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar al final del proceso. Los estilos y los métodos que se van a utilizar en la consejería van a variar, van a ir variando dependiendo del modelo con el que se trabaja. Pero es importante que tengamos presente que en un plan siempre se debe de identificar un punto de partida, un punto A. El punto A pues se encuentra en el presente, se refiere a las condiciones, fortalezas, a las carencias que también, inclusive dificultades con las que llega el usuario. ¿Cómo vamos a saber esto?
justo en esta etapa de valoración, ¿no? En la primera etapa de valoración, en donde entrevistamos a los usuarios, en donde obtenemos toda esta información, vamos a realizar preguntas, vamos a hacer entrevistas abiertas para obtener pues la mayor parte de información con la que yo voy a poder trabajar en ese acompañamiento, ¿no? Y también voy a poder apoyar al usuario a que diseñemos o diseñe un plan de vida. El punto B es la meta a donde se quiere llegar, ¿no? Nos encontramos en un punto A, vamos a establecer un punto B que justo se va a encontrar en el futuro y aquí vamos a poder identificar también cuáles van a ser los logros que se buscan alcanzar, ¿no? Durante el tratamiento. Entonces, el plan de consejería individual en una clínica dentro de un establecimiento nos va a servir como una estructura, como una base para desarrollar el tratamiento, ¿no? Para desarrollar el acompañamiento. Entonces, de igual manera para que también podamos medir la efectividad. En pantalla estamos viendo el formato en donde principalmente vamos a resaltar las características, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en esta etapa de valoración para que ese sea mi punto A, sea mi punto de partida. Y tenemos los instrumentos para poder detectar justo las necesidades, las áreas de atención por cada área de vida presente. En el consumo de alcohol y otras drogas vamos a colocar lo relevante del tamizaje que aplicamos en la etapa de valoración. ¿Qué información relevante obtuve yo dentro del consumo de alcohol y otras drogas? Los patrones de consumo. En salud física y mental, entre paréntesis, se incluyen los inventarios de depresión, ansiedad y psicosis. Situación en diferentes áreas de vida, entre paréntesis, familiar, social, laboral, económica, etcétera. ¿Qué observaciones hay sobre cada área de vida? Ahora, ¿cuál va a ser mi punto B? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Cuál va a ser mi meta? Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Metas a mediano y o largo plazo. Para llegar a una meta, para alcanzar a una meta, principalmente tengo que establecer objetivos. Objetivos reales, alcanzables. Que es válido, por supuesto, que podamos pensar a futuro, que pensemos a futuro y que se establezcan metas a futuro. Pero ¿qué es necesario hacer, ¿no? ¿Qué es necesario, qué objetivos son necesarios para alcanzar esa meta, para llegar a ese futuro? ¿Cuáles van a ser las acciones específicas? Es decir, el compromiso del usuario para dejar el consumo. ¿Cómo vamos a alcanzar y a mantener la abstinencia? Metas por áreas de vida y la prevención de recaídas. ¿Cómo vamos a trabajar en este aspecto? La prevención de recaídas.
Entonces, este formato se llena en conjunto, ¿no? Se llena justo, es decir, no todo lo voy a colocar yo. De lo que he obtenido, información de la que he obtenido, me va a servir para acompañar al usuario a pensar y poder establecer estos objetivos o estas metas. El siguiente formato que tenemos es una nota de evolución. En el orden, a ver, vamos a revisar. Sí, sigue la nota de evolución. Las notas de evolución, ustedes ya las están llenando, ¿no? Ya desde que iniciamos tanto la materia como el proceso de prácticas, iniciaron con la aplicación o con el llenado de las notas de evolución, que son reportes de las sesiones de consejería individual. Entonces, estos documentos surgen pues de la norma 004 y se apegan a las disposiciones jurídicas que se aplican. Entonces, las notas de evolución que vamos a integrar en este entregable, entre paréntesis en las instrucciones de la actividad, dice el número uno, se encuentra el número uno, porque solo vamos a integrar una nota de evolución en este entregable. ¿Cuál va a ser tu primera nota de evolución? La primera nota de evolución del usuario con el que estás integrando todo tu proyecto, vas a integrar en este entregable. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, maestra, todo Entonces, de acuerdo. Nos seguimos con el plan de vida, que es el siguiente formato que se integra en el entregable. Tenemos los datos de identidad nuevamente, número de expediente, número de sesión, nombre del usuario, sexo, fecha y edad. Y los propósitos, ¿cuáles son tus metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? ¿Y cuáles van a ser las estrategias para lograr estas metas? Un plan de vida supone la enumeración de los objetivos que una persona quiere lograr y también nos sirve como una guía para poder alcanzarlos. Si yo no tengo un plan de vida, si yo no desarrollo un plan de vida, no tengo como, quizá no alcanzo a ver cuál es la meta a la que yo quiero llegar. Si yo no me establezco a lo mejor que en, no sé, en 1 o 2 años voy a adquirir, no sé, es un ejemplo, ¿no? Hablando, este, en un aspecto muy general, voy a adquirir una casa, por ejemplo, o voy a alcanzar cierto grado académico o de manera física, ¿no? Evidentemente, pues van a ser muy difícil de alcanzar porque no tengo un plan de acción desarrollado. Entonces, que se elabore un plan de vida te permite visualizar las condiciones actuales, tu punto de partida, reflexionar sobre las decisiones que se van a tomar, que se han ido tomando hasta ahora también, identificar tus propósitos
Así visualizar tus objetivos y llegar a una conclusión, alcanzar una meta. Inclusive basado en el tratamiento. ¿Cuál es tu plan de vida, no? ¿Qué hay en tu plan de vida? ¿Está dejar el consumo, no dejar el consumo, continuar con estas acciones mm, autodestructivas, estas conductas autodestructivas? Entonces, es importante que se piensen cuáles van a ser estos objetivos para posteriormente, pues, alcanzar estas metas. Entonces, pueden ser por áreas de vida, dependiendo de los objetivos que se establezcan, de lo que se piense, de lo que se pueda platicar en sesión. Es como aquella pregunta que siempre nos hacían cuando éramos niños, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Pero vaya, en esta etapa de vida ya tendría que ser un pensar más real, ya no tan fantasioso, sino pensar principalmente cuál es mi condición ahora y qué pretendo alcanzar. Que si es necesario a lo mejor conseguir, encontrar un trabajo, generar ciertos ahorros. Entonces se va a ir como estableciendo y bueno, es importante que también, como les decía, no establezcamos objetivos o metas tan fantasiosas, sino nos vayamos más a lo real, porque sabemos que mientras más real sea, pues se van a ir logrando poco a poco. Y bueno, continuamos con el plan de prevención de recaídas. Colocamos de igual manera los datos de identidad y las instrucciones nos dicen describir detalladamente qué hará si se encuentra en una situación de riesgo desde el inicio hasta el final. Considere aquellas conductas o acciones que le han funcionado en el pasado para evitar el consumo. Como mínimo, piense en 3 planes para prevenir las futuras recaídas. Este formato va a facilitar que el usuario identifique situaciones de riesgo, o sea, situaciones que puedan generar el deseo de consumir y que también reconozca las actividades, los recursos individuales, familiares, inclusive sociales que se encuentren disponibles, que esto le apoye a evitar la recaída. Y si se da, que también pueda reponerse de las que pudiesen a futuro tal vez quizá llegar a ver. Esto pues va a favorecer en su recuperación y también puede apoyar a desarrollar el pensamiento crítico, porque una vez que hayamos a lo mejor identificado cierta situación, podamos establecer un plan de acción. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a pedirle a Enrique Vega. Buenas noches, Enrique. Sí, dígame, profesora.
Nos vas a apoyar, Enrique, a establecer o a pensar una situación de riesgo, una situación que se pudiese presentar a lo mejor en la que pueda surgir el deseo de consumir. Sería la convivencia con los amigos, profesora. La convivencia con amigos, amigos de consumo, círculo de El consumo. consumo, sí. Muy bien, entonces mi situación de riesgo número uno sería tener el contacto, ¿no? Con eh, como dijiste, el círculo social en Social. el que consumo o solía consumir. Sí, ¿No? Es decir, que yo a lo mejor salga del establecimiento, regrese pues a mi casa, ¿no? Y ahí me encuentre a lo mejor pues todos mis amigos con los que solía consumir. sí, profesora. Muy bien, Enrique. Entonces, ¿cómo se afrontaría esa situación? Un ejemplo. ¿Cómo afrontar esa situación? Yo la afrontaría, pues, ya no, sí, sí te los vas a encontrar, ¿no? Pero también en el saber decirles que no, o nada más saludarlos y así como los saludes, así retirarte, ¿no? Muy bien. Las emociones. En esas de las emociones, sería cómo afrontar eso, este, pues en el trabajar más, como se lo venía diciendo, más en el decir no, porque pues, las emociones siempre van a estar al rojo vivo, ¿no? A flor de piel. Luego más cuando eres consumidor, y vuelves a estar con los compañeros y ellos están consumiendo, pues es donde te va a entrar la ansiedad, te va a entrar, vas a empezar a sentir varias emociones ahí, ¿no? ¿Cómo Eh, controlarías tus pensamientos? Ya que estés en esa situación, ¿qué harías para controlar tus pensamientos? Empezar a reflexionar todo lo que viví en un pasado, ¿no? O empezar a ver mi pasado, en el cómo estaba, y si quiero otra vez volver a estar otra vez ahí, pues, es donde empieza a ver el cambio, ¿no? Si otra vez me quiero volver a ver ahí donde estaba, hundido en la drogadicción, al estar bien después de salir de un tratamiento. Muy bien. ¿Y a qué personas recurrirías para que te apoyen, te ayuden a afrontar esa situación? Sería como en un grupo o un consejero o una persona a quien yo le tenga confianza. Muy bien. Sí, efectivamente, digo, a veces es muy fácil, ¿no? Como por ahí dicen, es muy fácil decirlo, pero hacerlo. Ya cuando nos Sí, encontramos en esa situación, que porque ya me encontré el amigo, ya me puse feliz y ya me quedé platicando, pero mientras estaba platicando, pues que ya la cervecita, pues que ya el porrito, ¿no? Pues que ya el toquecito y ya se me fue ahí, ¿no? Entonces ya no tuve oportunidad de pensar en todo eso que ya todo eso. establecí yo, ¿no? Sí, De hecho, profesor. ni siquiera pensé en qué persona podía ayudarme, sino al contrario. Lo primero que Más bien. pensé es que no me vea la persona que va a venir por mí, ¿no? Sí, sí, profesora. Está en lo correcto, sí, está en lo Exactamente, correcto. exactamente, ¿no? Porque es importante, inclusive, justo que nos demos cuenta de todo esto. Y como lo dijiste, mirar hacia atrás, reflexionar sobre qué es lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar? A lo mejor. ¿Qué es lo que puede pasar? Este, pues depende de qué es lo que haya uno vivido, ¿no? La pérdida de las facultades de la persona, en la pérdida de familiares, porque, sino en todo el círculo familiar, ¿no? La pérdida, de, de, de la memoria más que nada, ¿no? Porque pues, nos afecta más que nada en la mente, ¿no?
Sí, exactamente, de manera cognitiva. Sin Sí. embargo, retrocediendo un poco, ¿en qué va a poder verse reflejado? ¿Dónde? Si yo no tengo un plan de vida, evidentemente esto no va a No va a funcionar. funcionar. Exactamente. No voy a poder alcanzar a mirar, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Pues nada, ¿no? No, no pasa nada, porque no afecta de una manera gradual, porque yo no estoy, o sea, sí afecta, pero yo no estoy alcanzando a ver. Pero ¿qué va a pasar? Si yo tengo un plan de vida y a lo mejor dentro de mi plan de vida está, no sé, inclusive, ¿no? Proveer a mi familia. Pues evidentemente si existe una recaída, si hay una recaída, yo no voy a llegar a esa meta. ¿Sí me estoy explicando? Si vamos como conectando todo, no solamente los formatos, sino también en la etapa de cómo se va a ir aplicando justo todas estas fases, cómo se van aplicando estas fases en el tratamiento y Sí, la importancia, por supuesto, de cada uno. Gracias, Enrique. Entonces, muy bien. Bueno. Pues en cuanto a la prevención de recaídas, se van a identificar tres situaciones de riesgo con su respectivo plan de acción. ¿Qué situación puede detonar el consumo? ¿Cómo se va a afrontar esa situación? ¿Cómo se van a afrontar las emociones? ¿Cómo controlarías los pensamientos y tu red de apoyo? ¿A qué personas podrías recurrir para que te ayuden a afrontar esa situación? Entonces, el ejemplo pues ya nos ayudó Enrique a establecer una situación de riesgo que es muy común, por supuesto, es muy común. Y también a desarrollar el pensamiento crítico nos puede apoyar la aplicación de estos instrumentos porque a lo mejor pues, bueno, yo no tengo ahorita la posibilidad quizá de no regresar a la misma casa, no de mudarme, de cambiarme de eh, algún otro lugar para evitar este círculo, pues vas a tener que regresar al círculo o al lugar más bien, ¿no? Al espacio. Pero eso no significa que tengas que consumir nuevamente, que va a ser difícil, sí, por supuesto, pero todo va a depender de tu disposición al cambio. Todo va a depender de tus intereses, todo va a depender de pues tus objetivos, tus metas, tu sentir. Entonces, muy bien. Este entregable está conformado únicamente por estos cuatro entregables, por estos cuatro formatos. El orden es el que tenemos establecido en las instrucciones. Primero va el plan de consejería individual, después la nota de evolución, entre paréntesis tenemos el número 1 porque solo se va a incluir una nota de evolución, la primera nota de evolución. Tenemos el plan de vida y posteriormente el plan de prevención de recaídas. Recuerden que todo se integra en un solo PDF. Para el llenado de datos puede ser con una pluma de color negro o puede ser azul.
pero las firmas que se tienen que recolectar tienen que ser solo en tinta azul. Nos dice también que un recordatorio que la aplicación de los formatos será a un solo usuario. Este deberá ser con él la que trabajarás tu proyecto final. La recomendación que yo les había dado es que los aplicaran a los dos usuarios, a las dos usuarias con las que estén trabajando, pero que solamente entreguen los de uno. Entonces, todo tiene que ser en seguimiento, ¿no? Si yo empecé desde mi primer entregable con un solo usuario, con ese mismo me sigo para todos los demás formatos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pues vamos a definir la fecha de entrega para este entregable. Dijimos que el entregable número 3 para el 12 de diciembre. Vamos a abrir nuestro calendario. Doce de diciembre. Lo vamos a asignar para el día 19 de diciembre, ¿les parece? Porque el otro entregable se entrega el 12 esta semana. Entonces, para que no se nos junten las entregas, sobre todo porque también están entregando con el maestro Jaime en DIPA, lo asignamos para el día viernes 19 de diciembre. ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a asignarle fecha a la actividad. Quedamos que 19. Listo. Entonces asignamos la actividad para el 19 de diciembre y nos restarían 2 entregables más. Algo importante que les quiero compartir. Por el periodo vacacional que tenemos en este mes de diciembre, que es del 22 al 31 de diciembre, bueno, básicamente es al 2 de enero, porque retomamos clases hasta la semana del 4 al 8 de enero. Se van a extender las clases, se van a recorrer 2 semanas más, o sea que en las primeras 2 semanas de enero vamos a seguir trabajando con la materia. Van a ser 8 sesiones de ISC y 8 sesiones de DIPA para lograr completar los entregables, para lograr completar los productos, para que ustedes tengan también oportunidad de desarrollar tanto sus talleres de prevención, sus intervenciones de prevención, como poder cerrar el expediente clínico. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Se van a agregar 2 semanas más, 2 clases más de, eh, de ISC y de DIPA. Y estas se agregarían en el mes de enero. 2 semanas más de enero estaríamos en clase. Posteriormente continuaríamos con los talleres de alineación y posterior a estos talleres de alineación tendríamos ya las semanas establecidas para la entrega del proyecto final, del proyecto integrador. ¿De acuerdo? Entonces si quedan dudas sobre el calendario, con gusto pueden contactarme a través del área de servicios estudiantiles para que les pueda apoyar, les pueda orientar, porque sobre todo pues las fechas van a cambiar, ¿no?
de los talleres, del periodo ordinario de integración de proyectos, la ceremonia de gratitud, ya les estaríamos confirmando más adelante la fecha, y el cierre de la generación. Muy bien. Entonces, por ahora continuamos con nuestras prácticas, continuamos con la elaboración de nuestras notas de evolución y continuamos con pues la aplicación de los formatos en consejería. Muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento? Uno, pues, todo, ¿Vamos bien? no está bueno. ¿Algo que deseen, que les guste aportar? No, está todo bien. Muy bien. Adelante, Marcos. Mire, profesor, es que en eso sobre el formato que tenemos que llenar sobre las metas, ahorita me ha tocado muchos y es muy cierto, ¿no? O sea, hay muchos que en su primer meta a corto plazo, hay muchos que dicen que desde la meta primero sería dejarse de drogar, ¿no? Y Claro. hay muchos que también, que en la segunda, pues, que quieren, bueno, recuperar la familia, hay muchos que pierden la familia a través del consumo. Hay muchos igual que desean o sus metas es recuperar la familia. Ujú. Sí, Entonces, claro, es en válido. eso también como que, ujú. Pero, ¿qué tendrías que hacer para recuperar a la familia? ¿Cuál Primero sería a lo darles la mejor un plan de confianza o acción? el ver el que ellos, pues más que nada, una de las mejores opciones para eso de recuperar así la familia, yo creo que es a través del tiempo, ¿no? O sea, no va a ser de un día para otro. También dependiendo cómo la familia es que nos vaya viendo, ¿no? Porque hay muchos que hoy que la familia ya no cree en uno. Claro. ¿Y qué harías para recuperar la confianza? ¿O qué se tiene que hacer? Pues, bueno, o sea, de las cosas que uno les diga, ¿no? O sea, si yo a mi familia le digo, ¿sabes qué? Es que yo quiero esto y esto. A lo mejor ya no que sean con palabras y que sean con hechos, porque muchas veces allá afuera les prometemos cosas y no las hacemos, ¿no? Entonces yo creo que ya el principal sería darle y hacer las cosas con los hechos y ya no con palabras. Ujú. Sí, comenzar a actuar, ¿no? Comenzar a Sí, generar un cambio. sí, pero digo, o sea, esa tarea como que sí, sí se escucha un poco más interesante, ¿no? O sea, el también saber las metas o los objetivos que tiene un paciente. Sí, exactamente, Marcos. Es importante que, sobre todo, no darles la respuesta, ¿no? Sino permitirles a ellos, a ellas, pensar un poco sobre su vida, sobre ellos mismos.
porque de nada va a servir que yo pueda definir una meta para ellos, porque pueden no alcanzarse, pero no tener ningún efecto sobre su persona. Entonces, el pensar qué es lo que yo quiero para mí, para mi vida, para mi futuro, para el futuro de mi familia, ¿no? Como bien lo dices, si mi plan es recuperar a mi familia, pues, ¿qué tengo que hacer? Principalmente rehabilitarme, ¿no? Terminar mi tratamiento, porque Sí, primero sí, es importante pensar en mí para pensar en posteriormente en otros, ¿no? Porque el efecto va a surgir, pero es importante pensar principalmente en mí. sí, porque de hecho en este caso fue lo que me pasó, ¿no? A mí. O sea, en un dado caso yo perdí la confianza de mis hermanas. Y el día de hoy que hasta que tuve que estar en un internamiento como que empecé a recuperar, o sea, la atención de ellas, ¿no? O sea, no fue muy fácil el recuperarla, sino que ya a través del tiempo que yo estuve aquí, pues ellas fueron creyendo a lo mejor en lo que ponía, lo quería yo lograr. Mm, claro, pero creo que es importante pensar que se requiere muchísimo más que tiempo, que Sí, el tiempo no va a ser la solución. Claro que es importante que se requiere de tiempo, pues para sobre todo ir generando algunos cambios de conductas, ¿no? Tiempo para llevar a cabo el tratamiento, pero se requiere mucho más que tiempo. sí. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna intervención que deseen hacer. Todo bien, maestro, todo bien. Muy bien. Bueno, pues ya no les di el break hace un momento porque quería como completar justo pues la información sobre la elaboración del entregable y también los conceptos que no habíamos revisado, pero pues acabamos un poquito antes. Entonces es básicamente el tiempo que nos tomamos pues de break, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Cualquier duda quedo a su disposición a través del área de servicios estudiantiles. Que pasen una excelente noche. Gracias, Igualmente, profesora. maestra, hasta mañana. Bueno, Mañana, pronto. profesora. Buenas noches. Hasta pronto, buena noche. Punto, profesora. Hasta pronto, Julio, buena noche. Buena noche a todos.